El ex cónsul de Bolivia en Buenos Aires fue detenido el martes 10 de noviembre cuando intentaba salir del país rumbo a Argentina. La primera versión que hemos conocido respecto a este tema nos indica que se había activado una alerta migratoria. ¿Qué ha ocurrido realmente? Porque esto se ha tornado polémico, por supuesto. Por su propia naturaleza hay dos versiones de este hecho. Hoy vamos a conocer la versión por parte justamente de Ademar Balda. Lo tenemos en nuestro estudio. Le quiero agradecer muchísimo a Ademar. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. De mucho tiempo vuelvo aquí al set y gracias por el espacio para poder explicar a la población, a la ciudadanía, lo que ha significado esta vulneración de mis derechos y esta conculcación de lo que significa un Estado democrático, un Estado de Derecho que debería ser un garante para todos los ciudadanos, independientemente de su forma de pensar, independientemente de su forma de ver la realidad. ¿A usted no le queda dudas que han vulnerado sus derechos? Porque el director regional de Migración, Sami Aliz, dice: lo que ocurre es que uno, cuando cesen sus funciones, no puede seguir utilizando, y se refiere a usted, por supuesto, en el caso concreto, un pasaporte diplomático. Eso hemos escuchado en parte, ¿no? ¿Qué me dice? Primero que sí, totalmente se ha vulnerado, se ha violentado mi derecho a la libre transitabilidad, se ha violentado, se me ha retenido ilegalmente, me han privado de la libertad por alrededor de más de 8 horas, porque es importante que la población conozca aquello. Yo he sido cónsul general designado por el presidente Evo, producto de un gobierno democrático, el pasado 2 de septiembre, y he sido cesado en funciones por un gobierno ilegal, ilegítimo, autoproclamado, que me cesa en funciones el pasado 25 de noviembre. Frente a esta situación yo he sido muy claro, si bien yo no comulgo con lo que se está haciendo hoy por parte del órgano ejecutivo, violentando lo que significa un sistema democrático, violentando lo que significa una continuidad de una gestión que ha sido irrumpida, estamos hablando de la gestión del presidente Evo, pero he manifestado que yo acepto este cese de funciones públicamente, además. ¿Cuándo acepta? El 25 de noviembre se me presenta... ¿Lo notifican el 25? El 25 y obviamente el 26, como corresponde, yo acepto el cese de funciones. Pero previamente había hecho declaraciones a la prensa argentina donde usted anunciaba que no iba a aceptar, ¿no? Bueno, no aceptamos un gobierno ilegítimo, pero es una posición política. En términos reales es una crítica a un gobierno que desde mi punto de vista es un gobierno ilegítimo, es un gobierno que no ha salido de las urnas y que ha sido producto de una acción violenta, producto de lo que significa una acción irregular. Pero ese cambio, ¿a qué se debe? ¿Cambio de opinión, cambio de criterio? Porque públicamente usted dice, aún me notifiquen, yo no voy a aceptar, lo dice a América Televisión. Sí, lo que decimos nosotros es en ámbitos políticos, no aceptamos al gobierno como tal, pero para evitar justamente inconvenientes de cualquier índole, fundamentalmente porque lo que están haciendo es una como lo que ha ocurrido más o menos el 10 de diciembre. Firmamos el cese de funciones, denunciando al gobierno ilegal, ilegítimo de la autoproclamada Yanine Áñez. Entonces, hemos sido muy claros nosotros, si bien no comulgamos con este gobierno, pero para evitar conflictos, para evitar cualquier tipo de situación en contra nuestra, aceptamos el cese. ¿Qué sucede, estimado Cristian? Y es importante que la población lo sepa. Yo viajo designado por un gobierno democrático, por un presidente democrático, en calidad de cónsul a la Argentina. Obviamente, para hacer esta situación se me otorga un pasaporte diplomático. Viajo sin boleto de retorno. Me compro el pasaje Cancillería Boliviana para el 1 de septiembre, que era domingo. Y cuando yo llego a migración, me dicen, ¿cuál es su boleto de retorno? No tengo. ¿Por qué? Porque he sido designado como cónsul general. Muy bien, acredite su situación. Muestro mi pasaporte, muestro mi resolución ministerial, mi designación del presidente Evo, y con eso está muy bien, pase. Porque normalmente cualquier ciudadano que hace turismo viaja con un boleto de ida y de vuelta. Claro. Sí o sí se lo pide migración, porque si no estaría ingresando de forma irregular e ilegal a un país. Cuando me cesa de funciones el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez, yo vuelvo a Bolivia, ¿no? Para cumplir justamente lo que estipula ese cese de funciones, entregar mis pasaportes diplomáticos, entregar mi rendición, en este caso de Contraloría. ¿Cuándo vuelve? Yo vuelvo el 4 de diciembre, 4 de diciembre. El famoso 4 de diciembre.
Claro. Y usted dice famoso, permítame interrumpir porque esto es importante, ¿no? Este dato que voy a dar. El 4 de diciembre es un punto referencial para Alice, el director departamental de migración, porque él dice, Balda retorna a Bolivia haciendo un uso inadecuado de un documento que ya no le correspondía porque ya no era cónsul general, él ya había cesado en sus funciones. Solamente doy ese dato para que usted por favor pueda explicarnos. Bueno, obviamente ellos han buscado generar una mentira y por esto después una acción para perjudicarme y que se cae por su propio peso. ¿Por qué? Yo he estado en la Argentina más de 90 días. Y Migraciones Argentinas me dice, cuando estoy saliendo, además que salía con mi familia, volviendo aquí a Bolivia, salía, me dicen, ¿con qué documento entra usted? Porque yo le presento mi carnet. Para volver a Bolivia, inicialmente presenta el carnet. Sí, presento mi carnet. Y es importante que la población lo sepa, yo compro pasajes de retorno a Bolivia con mi dinero. Y en el boleto sale mi carnet de identidad. Eso es fácil de demostrar. Vuelvo, salgo de Migraciones y Argentina me dice, mi esposa muestra el voucher que le entrega a Migración Argentina, se lo devuelve, que eso es algo común. Y como yo he entrado como diplomático, a mí no me entregan un voucher de, en este caso, turista, sino que es el pasaporte diplomático, mi único documento que acredita mi ingreso a Argentina. Y cuando yo salgo me dicen, usted está más de 90 días acá, porque yo presenté mi carnet. Sí, y le explico, porque yo era cónsul, he cesado en funciones y ahora estoy retornando a mi país. Ah, muy bien, ¿con qué documento he entrado? Con mi pasaporte diplomático. Entonces nos tiene que, en este caso, mostrar el pasaporte diplomático para que usted salga. ¿Por qué? Porque yo no era turista. Y si no, no podría salir del país o tendría alguna multa por parte del gobierno argentino. Entiendo, usted estaba retornando al país después de haber cesado en sus funciones. ¿No? De acuerdo. ¿Cómo ingresa a Bolivia? ¿Con qué documento? Lo mismo me piden aquí, con qué documento he salido. Exacto, y les explico. Yo era cónsul de Bolivia, estoy volviendo, este es el documento que se me ha entregado. Porque también en Bolivia, Migraciones te entrega un voucher. Mi esposa, mis hijos entregaron el voucher, pero como yo salí como diplomático, ese voucher no se me entrega, ¿no? ¿Por qué? Porque es por mi cualidad de diplomático, que obviamente era como cónsul general. Por ende, tengo que acreditar, y esto es una cuestión básica, el documento con el cual he salido. Ahora, ¿qué dice Alice, creo, el señor de Migración? Dice, él no tenía... Sami Alice. Sí. Él dice, porque aquí hay dos versiones de él mismo, en un mismo día. Cuando dicen que se activa la alerta migratoria, dicen que yo, el 10 de diciembre, quería viajar con mi pasaporte diplomático. Sí, eso fue una primera versión. Una primera versión que se les cayó. Usted cuando trata de salir, retornar a Buenos Aires, según me explicaba Extracámaras, para resolver algunos temas pendientes, usted, claro, ya había cesado en sus funciones, ya había retornado al país, ya había devuelto el pasaporte, se devuelve el pasaporte diplomático, presumo. Estamos en eso. ¿Por qué? Porque, mira, estamos volviendo a Bolivia, tenemos temas familiares, tenemos que ver el tema de casa. No había devuelto todavía. Porque todavía no trasladé a La Paz, ¿no? Pero usted me está aclarando de que cuando quería retornar a Buenos Aires estaba usando su carnet de identidad. Bueno, eso por supuesto que es fácil de verificar en los registros y todo. Le agrego otro dato, no sé si tomó conocimiento de esto. El mismo director de Migración dice, además hizo la reserva a nombre del consulado. Mentira. Yo pagué con mis propios recursos el boleto de Cochabamba a Buenos Aires y como consta en la factura y como consta en el boleto, está a nombre del ciudadano Ademar Balda con su carnet de identidad. Obviamente, como ellos han buscado realizar una acción ilegal, arbitraria, para buscar amedrentarme, acallarme, han tenido que generar toda esta tramoya. Y que, contradictoriamente, y es importante que aquí la población conozca, inicialmente dicen que él quería salir otra vez del país con su pasaporte diplomático. En otras declaraciones dicen, él ha hecho uso de ese pasaporte diplomático varias veces. Y eso es mentira, solo se ve 2 veces. Solo al retorno. Para salir de Bolivia y para volver, porque Migraciones Argentinas así me lo exigió. Vamos a ordenar esto, permítame por favor. Usted sale del país cuando es designado cónsul general el 1 de septiembre. Ahí utiliza su pasaporte diplomático. Y vuelve a utilizarlo cuando retorna al país, ¿no? Por exigencia de Migración Argentina. El 4 de diciembre. Sí, bien. Porque ellos mismos dicen, usted ha estado más de 90 días y ¿por qué estaba aquí tanto tiempo? De acuerdo. Ahora,
Más allá de estos dos momentos claramente identificados, ¿usted hace uso de ese pasaporte en algún otro momento? ¿No hay una tercera ocasión? No hay. Y eso es fácil de comprobar con los sellos que emiten en el pasaporte diplomático. Correcto. Y ellos mismos lo saben, porque ellos tienen el flujo migratorio mío. Ellos tienen hoy el poder, controlan hoy todo lo que significa migración. Por eso es que aquí se configura una acción política en mi contra. Primero, ¿por qué, estimado Cristian? Porque cuando no pueden sustentar que yo quería salir el 10 de diciembre con pasaporte diplomático, lo que hacen inicialmente es trasladarme, primero retenerme en migraciones, más de 1 hora. Yo les digo, ¿por qué se me retiene? Y yo tengo la grabación, y te la voy a pasar, donde cuando converso con el encargado de migración me dicen, es que usted supuestamente quiere viajar hoy a la Argentina con su pasaporte diplomático. Pero yo he acreditado mi carta de identidad. Entonces si es así, no debería haber ningún problema, porque en mi contra no había, hasta el día de ayer, ningún proceso instaurado. ¿Quién le dice no debería haber ningún problema? El encargado de migración, que se llama Abel. Es el funcionario quien hace una lectura rápida de la situación y él dice no debería haber ningún problema. Lo que él dice es que esto es porque si usted estaría volviendo a utilizar su pasaporte diplomático, obviamente allí, como yo ya no soy cónsul, habría una situación irregular. De acuerdo. Bueno, así está la situación, explicada con todos los elementos. Sigue entonces latente la pregunta, ¿por qué lo detienen? Usted dice, va a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen 8 horas, ¿no? Mira, esto es lo más llamativo, Cristian. Primero me detienen en migraciones del aeropuerto 1 hora. Yo le digo, ¿por qué se me está reteniendo? Me están perjudicando, no voy a poder abordar mi vuelo. Ellos me dicen, no, es que estamos esperando instrucciones superiores para ver qué hacemos de su caso. Bueno, pero dígame, ¿cuál es la situación? En tanta insistencia, recién dicen que hay una alerta migratoria. Muy bien, ¿en qué consiste esa alerta migratoria y por qué se da? Y ahí ya no supieron explicar más. Luego de casi 1 hora, se presentan 2 oficiales y me preguntan, ¿usted es Juan Ademar Balda? Sí, le digo. Muy bien, espere un momento. Luego de que me vuelven a preguntar, viene un señor, me muestra una placa, me dice, no me acuerdo el nombre, soy de la policía y por favor queremos que nos acompañe a la FELCC. Bueno, muy bien, ¿por qué? Yo pregunto ¿por qué? ¿Cuál es la situación en este caso? ¿Por qué se me detiene y por qué se me va a trasladar? No me dan explicaciones, solo me dicen que hay una alerta migratoria. Muy bien, obediente, yo voy, los acompaño sin hacer mayor conflicto. Cuando llego a la FELCC, nos trasladan a la oficina de crisis y les preguntamos, díganos ahora por qué estamos aquí. Nadie durante 3 a 4 horas nos dice la situación. Y claro, ahí empezó a llegar la prensa, la gente que se había noticiado de esta irregularidad, empieza a venir gente de ciudadanos, movimientos sociales, y nadie sabía por qué era detenido mi persona. No sabíamos si estábamos en calidad de aprehendidos, si estábamos en calidad de arrestados, no sabíamos cuál es la situación. Pero a ver, ayúdame a entender eso. Usted está 3 horas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, lo trasladan del aeropuerto a la FELCC. A la oficina de crisis. Ya. ¿No habla con nadie? Hablamos con los que estaban ahí. ¿Y qué le dicen? Él había encargado de la oficina, nos dice, miren, no sabemos nada de este tema, ¿no? ¿Y pero para qué los trasladan entonces? Ese es el tema, ese es lo irregular, ese es lo arbitrario, esa es la vulneración de mi derecho a la libre locomoción y fundamentalmente a la libertad. Cuando llegamos ahí, y nosotros obviamente entendemos si hay algo, se nos explica, mira, aquí esta situación, aquí está una orden de aprehensión en su contra por esto o tal delito. No había nada. Durante 3 a 4 horas, estimado Cristian. Y nosotros insistimos, ahí empieza a llegar instituciones de defensa de derechos humanos, llegan también alguna gente que nos conocía, llegan un sinfín de abogados que se noticiaron y que obviamente estaban preocupados por esta detención ilegal, que desde todo punto de vista no tiene sustento, porque además aquí hay un elemento más, Cristian. Yo no tengo ningún proceso penal donde tenga arraigo. Y tú sabes muy bien que cuando uno no está arraigado, puede salir y entrar del país libremente. Es decir, para resumir esto, finalmente usted no conoció ningún argumento que responda a la pregunta de por qué lo detuvieron. Así es, durante alrededor de 3 a 4 ¿Cuál horas. es su situación respecto a este caso ahora mismo? Antecitos, estimado Cristian. Pasan las 3 a 4 horas
y parece que se dieron cuenta que cometieron un gran error. En la mañana, cuando yo ya estaba en la FELCC, además que lo vimos por la televisión de la FELCC, salen a decir que yo quería viajar con un pasaporte diplomático ese día. Se dieron cuenta que no había pasaporte diplomático y que estaba utilizando mi carnet y cambiaron la figura a decir que no es porque hoy quería viajar, sino porque el 4 de diciembre ingresó con el pasaporte diplomático. Sí. Pero eso ya nos explicó. Para ir cerrando, por favor, Ademar, ¿cuál es su situación jurídica en este momento? Bueno, ellos, después de que me han tenido 4 horas, recién sentaron denuncia. Imagínate, me detienen y después recién sientan denuncia. ¿Y de qué lo denuncian? ¿Cuál es el tipo legal? Por ampliación o prolongación del cargo, ¿no? Que según el Código Penal tiene una cuantía entre 2 a 6 meses. Eso no tiene privación de libertad. Por ende, la detención que me ha hecho es totalmente ilegal. Y después, ¿no? Lo que nos enteramos por los medios de comunicación, fíjese, en 2 días, aumentan supuestamente a falsedad ideológica y sedición. Imagínate. Falsedad ideológica y sedición. O sea, son 3 tipos penales según por el que se le está acusando. Nos hemos anoticiado por la prensa. Hoy hemos ido a la FELCC, hemos preguntado a los encargados del caso, del primer caso, y nos indican que no había tal ampliación. Pero obviamente esto devela que hay una persecución política, hay una suerte de buscar acallar a personas que pensamos distinto, que criticamos este tipo de vulneración de derechos y fundamentalmente de un Estado que debería ser garante de los ciudadanos y las ciudadanas. Y claramente aquí hay una intencionalidad de buscar acallarnos, de intimidarnos. Por eso es que no tiene sustento todo lo que están haciendo con nosotros. Y para su mala suerte, lo que ellos han hecho de manera abrupta, más al contrario, ha generado el repudio de sectores que han visto una vez más que hoy, con el actual gobierno ilegítimo e ilegal, ha demostrado que se están conculcando y se están violando derechos fundamentales. Aparte, y más allá de lo que usted nos ha dicho, que creo que ha quedado claro, ¿usted cree que ha habido un abuso de autoridad? Totalmente. Hay una instrucción desde el Poder Ejecutivo para poder, en este caso, buscar perjudicarme y acallarme. Y eso es importante que se sepa. Por eso es que nos declaramos perseguidos políticos, porque por pensar distinto, por denunciar la vulneración de derechos hoy en Bolivia y por decir nuestra verdad, que en un Estado democrático, en un Estado de Derecho no debería generar mayor inconveniente, se nos acusa de situaciones, reitero, como en el caso de sedición. Bien. Si hablar y decir nuestra verdad es ser sedicioso, palabra que solamente la escuchaba muy recurrentemente en épocas de dictadura, es porque algo está mal acá. Algo todavía no termina de entender que en un país que debería ser un país ejemplo en lo que significa la inclusión social, ejemplo en lo que significa las garantías constitucionales democráticas, hoy, al parecer, es un factor común, un patrón común de atacar a personas acusándolas de, primero, delitos que no tienen sustento y segundo, de querer coartarles la voz, la potestad de poder decir su verdad a partir de una forma de represión desde el Estado en contra de los ciudadanos. Gracias a Ademar Balda, apreciamos mucho que haya aceptado venir hasta acá. Es muy importante aclarar este tipo de temas, más cuando hay varias versiones. Hemos querido aclarar también esto con el director regional de Migración. Él se había comprometido a venir, pero finalmente no ha venido. Tenemos muchas preguntas para él y hubiera sido interesante que él también pueda vertir su información con el rigor del caso sobre este tema. En ese sentido, gracias Ademar por la visita que ha realizado a este programa. Muchas gracias. Estamos en Cochabamba, no debemos nada a nadie, no hemos matado a nadie, no le hemos robado nada a nadie, y si lo que están haciendo hoy con nosotros con este tipo de situaciones es para justamente buscar acallarnos, cosa que lamentablemente no lo van a hacer. Lo que ha sucedido conmigo reafirma mi convicción, reafirma mi concepto de que hoy Bolivia lamentablemente no tiene un Estado garante de principios democráticos, no solamente para mí, sino para el conjunto de una población que no comparte con el accionar del actual gobierno. Hemos conversado con el ex cónsul en Buenos Aires de Bolivia, Ademar Balda, nos ha visitado para aclarar este tema que ciertamente ha sido polémico. Volvemos enseguida.